RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 11 de abril del 2016. Muchos esperamos, estimados televidentes, que llegue el día de hoy para conocer los resultados que ya han llegado casi al 90% a través del Organismo Nacional de Procesos Electorales en torno a quiénes serían los candidatos que lleguen y que ya pasaron a la segunda vuelta. En primer lugar tenemos a Keiko Sofía Fujimori del partido fujimorista, de la alianza de este partido que propugna los ideales fujimoristas y que muchos cusqueños lo tienen bastante claro. Y en segundo lugar, ¿cuál sería el candidato que va definitivamente? Este hecho ya es casi improbable de que haya algún tipo de variación, sería Pedro Pablo Kuczynski. Así que el panorama electoral, estimados televidentes, está claramente dibujado. La segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio de este año, dentro de poco menos de 2 meses, tiene que hacer que la población peruana y principalmente la población cusqueña medite sobre cuál de estos dos candidatos debería ingresar a este cargo tan importante. Lo curioso, y quiero transmitir los comentarios que hemos escuchado a través de diferentes personalidades, es el Perú, un país de peruanos, se supone, y tiene dos candidatos cuyas nacionalidades están en tela de juicio. En primer lugar, Keiko Fujimori, de la agrupación o hija de Alberto Fujimori, el presidente dictador que perjudicó al país el año 92, un 5 de abril, cuando se dio el primer autogolpe o se dio su propio autogolpe. Por otra parte, cuando se dio el proceso de privatización de las empresas en todo el país. Y por otra parte, como otro candidato para la segunda vuelta, tenemos al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, candidato que tiene sangre europea, sangre de otro país y nacionalidad americana. No tiene nacionalidad peruana por nacimiento, pero muchos comentan de su nacionalidad americana. Así que es justo, estimados televidentes, que tengamos que definir el futuro de los próximos 5 años del país entre dos candidatos que no tienen al 100% sangre peruana. Es cierto que más de un cusqueño y más de un peruano tienen ascendencia de diferente tipo, pero el país, en mi opinión, debería ser gobernado por peruanos a cabalidad, peruanos al 100%. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene más de 75 años. Tendrá la capacidad y la lucidez mental para dominar o dirigir el futuro de los más de 30 millones de habitantes que ocupamos el Perú. La señora Keiko Sofía Fujimori cumplirá con el famoso compromiso público que ha hecho de respetar las instituciones del país, no hacer uso del poder político para favorecer a ningún pariente, el respeto irrestricto de la Constitución, de las leyes, el respeto a los medios de comunicación. Será verdad por parte de Keiko Fujimori que, al margen de que ya está en segunda vuelta electoral junto a Pedro Pablo Kuczynski, también la señora Keiko Fujimori está muy contenta, ya que el Parlamento de la República, compuesto por 130 congresistas, está integrado por 68 congresistas del partido fujimorista. Más de la mitad del Congreso peruano, distinguidos televidentes, es parte del grupo de trabajo o del grupo de Keiko Fujimori, es decir, el poder del poder legislativo, las decisiones estarían a cargo de los fujimoristas. Ellos tomarán la batuta del Congreso. El congresista con mayor número de votos, Kenji Fujimori. Les pregunto, estimados televidentes, ¿algún punto positivo de parte de este congresista? ¿Leyes a favor del país? ¿Leyes para favorecer el desarrollo económico del país?
o simplemente entró por el famoso arrastre, o ingresó porque la población peruana, y con pena tengo que manifestar, no tiene memoria. Yendo a un plano más cercano y entrando al plano local, el Congreso o los congresistas elegidos por el Cusco, que integrarán el próximo Parlamento que se instaurará el próximo 28 de julio. Al parecer, 2 serían de la agrupación de la señora Verónica Mendoza, un candidato del partido fujimorista y un candidato de la agrupación Acción Popular. El otro candidato todavía se está viendo, ya que los votos dirigidos, los votos seleccionados a través del voto preferencial se están analizando. Son puntajes que se tienen que ver y esperamos que la población tenga un poco de paciencia para analizar quiénes serán nuestros parlamentarios. No podemos adelantar, pero sí podemos comentarles que al parecer 2, reitero, de los congresistas electos por el Cusco serían del partido de Verónica Mendoza, 1 sería del partido de Keiko Sofía Fujimori, 1 sería de Acción Popular. Todo apunta a que el número 1, Armando Villanueva Mercado, sería congresista por el Cusco, y el otro congresista aún no se está definiendo. Así que le pedimos a la población un poco de paciencia, tengamos un poco de tranquilidad y esperemos para conocer al momento. Apenas la información sea de conocimiento público, lo comentaremos para que la población conozca quiénes serán nuestros 5 parlamentarios. Lo que también sorprende en el Cusco, 45% que alcanzó Verónica Mendoza en el Cusco. Está bien, es una persona nacida en el Cusco, le tenemos consideración por ser dama y por ser cusqueña, pero lo que nos preguntamos es, ¿el pueblo cusqueño analiza realmente a quién debió apoyar? Ayer emitimos nuestros votos y todos somos independientes al momento de lanzarnos o de emitir un voto. Pero Verónica Mendoza, una candidata rodeada por diferentes huestes que lindaban casi con el terrorismo, ayer más de un peruano se asustó al escuchar que posiblemente podría pasar a la segunda vuelta electoral, aspecto que de una vez por todas descartamos categóricamente. Es ya en un 90% improbable que Verónica Mendoza pase a la segunda vuelta electoral. Candidata que siendo congresista por el Cusco no hizo absolutamente nada por el Cusco, prometió tanto, y creo que los cusqueños pecan de desmemoriados. Me disculpo con los señores televidentes que sí meditan su voto y analizaron al momento de emitir lo antes mencionado, pero darle 45% de respaldo a una candidata que siendo congresista no favoreció al Cusco y quería ser presidenta teniendo algunos anticuchos que no arregló muy bien con la población cusqueña. Todos concordamos en lo siguiente: cada pueblo, estimados televidentes, tiene el gobierno que se merece. Esperamos que de acá a un tiempo, de acá a 2 años, 3 años, no se lamenten de la decisión al momento de haber emitido su voto. Keiko Fujimori, primer lugar. Ahora empieza la gran carrera entre elegir por el país, por el bienestar y por la institucionalidad del gobierno. Tenemos que escoger entre 2 propuestas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿A quién vamos a apoyar? Cada quien tendrá que definir, y este programa desde ya, La Juventud tiene la palabra, hoy, lunes 11 de abril del 2016, se compromete públicamente a decirles la verdad de cada candidato. Ahora ya no estamos eligiendo a congresistas, ya se eligió a los congresistas. Tenemos que definir a quién vamos a apoyar y quién es el que maneja un mejor planteamiento para el bienestar y el futuro del país. Algunos nos dicen que Keiko sí o sí tiene que ser presidenta, pero discúlpenme, no es que sea antifujimorista, pero no puedo olvidar, no puedo pasar por alto los hechos lamentables que atravesó el país durante la década y un poco más de tiempo que ocupó la presidencia Alberto Kenya Fujimori. Recordemos solamente ese pasado 5 de abril de 1992, cuando toma el Congreso, lo disuelve, toma el Poder Judicial y destituye a los magistrados, disuelve a las organizaciones políticas, prohíbe las reuniones que son parte de la democracia en el Perú, fracturas que hasta el momento no se han vuelto a reconciliar, problemas que hasta ahora tenemos en el país.
Así que desde ya les comentamos a los señores fujimoristas que gentil e inteligentemente nos sintonizan. Si tienen deseo de llamar y participar, perfecto, tienen la oportunidad, siempre con respeto, siempre con tolerancia, pero este programa no va a tapar el sol con un dedo, no vamos a mentir, ni vamos a ocultar la realidad de un partido, de una agrupación que tiene un pasado bastante turbio, la corrupción, el reparto de dinero del Estado, algo que aquí no vamos a dejarlo, reitero, pasar por alto. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Realmente analizando los resultados, como ustedes dicen, cada pueblo se merece el gobierno que se merece, pues, por haber votado por tal o cual candidato. Si en este caso gran parte del norte y de Lima han votado por Keiko, ya se atenderá a las consecuencias si en caso gobierne, Dios no quiera que gobierne Keiko Fujimori, porque cuando fue congresista Keiko Fujimori fue una congresista mediocre, no solamente mediocre, esta señora ni siquiera asistía a las sesiones del Congreso, más paraba viajando a Norteamérica, Europa, Asia, más paraba en Japón, Estados Unidos, es decir, ni siquiera se ocupaba del cargo y ganaba el sueldo de congresista fácilmente, es decir, se la llevaba fácil, es decir, sin hacer nada. Esa señora nunca ha destacado en el Congreso, era una congresista más del montón y todavía ociosa y que no asistía. Y las pocas veces que asistió al Congreso, cuando fue congresista Keiko, llegaba tarde, se retiraba en el momento que le daba la gana. Es decir, así Dios no quiere que nos gobierne esta señora Keiko. Aparte de eso, esta señora Keiko ha sido más de casi 10 años así primera dama. Entonces, como primera dama era pues funcionaria del Ejecutivo y como primera dama era cómplice del genocidio que cometió el gobierno de Alberto Fujimori. Fue cómplice y no dijo nada, no dijo ni una palabra en contra del genocidio, del saqueo económico, del saqueo de nuestros recursos naturales, del saqueo de lo que nos han arrebatado las empresas que pertenecían, en especial en el Cusco. Esta señora no dijo nada cuando nos quitó, nos robó la empresa Tirintaya, cuando nos robó la empresa Cachimayo, cuando nos robó la empresa de la línea férrea que iba hasta Quillabamba. No dijo nada cuando nos robó el hotel de turistas que pertenecía a la región Cusco. Es decir, empresas cusqueñas que pertenecían a los cusqueños, esta señora ha salido la beneficiaria, es decir, la que más se ha beneficiado con el robo que nos han hecho en Cusco a las empresas. Y actualmente muchas de estas empresas de hoteles de turistas que nos ha robado esta señora de la línea férrea, ahora la señora Keiko disfruta de eso porque es dueña o socia de estas empresas cusqueñas que antes era del Cusco y ahora mediante testaferros, ahora la señora pues recibe dividendos multimillonarios y todo ese dinero lo lleva a los paraísos fiscales de Hong Kong, en Chile, a los bancos de Panamá. Estamos viendo el caso de Panama Paper. En la lista negra del caso de Panama Paper, ahí sale en primer orden Keiko, con cuentas millonarias de millones y millones de dólares en empresas fantasmas, en empresas que que hacen lavado de activo, que dinero sucio, que
la señora Keiko nos ha saqueado pues con su papá. Y ella dice que echa la culpa a su papá, pero ella ha sido la más beneficiada con el saqueo del país. Entonces, que no se le haga la virginal, la santita, esa sonrisa amañada, esa sonrisa hipócrita de la señora Keiko, no hay que permitir que sea pues la gobernante. Como una japonesa de porquería nos va a gobernar el país. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y qué bueno, estimados televidentes, que la población cusqueña tenga memoria sobre la gestión nefasta que tuvo a cargo por más de una década la dictadura de Alberto Kenya Fujimori. Nuevamente recalco que no vamos a dejar pasar por alto, y menos que la población joven, aquellos que no tienen la experiencia o no conocieron o no sabían o no tuvieron la oportunidad de ver el episodio tan oscuro que vivió el país cuando el gobierno fujimorista asaltó el poder, cuando disponían y hacían lo que les daba la gana, cuando destituyeron a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público por órdenes de Alberto Kenya Fujimori. Las esterilizaciones. Keiko Fujimori promete que va a resarcir, va a apoyar a las mujeres que fueron esterilizadas. ¿Pero se podrá corregir este problema? Alguien que no puede tener hijos y que nunca lo podrá hacer por el resto de su vida, ¿el dinero le alcanzará? No es que estemos desde ya apoyando a PPK, al contrario, vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles, pero tampoco podemos pasar por alto los hechos que tienen que ver con el gobierno de Alberto Fujimori, que ciertamente es otra persona muy distinta a Keiko Fujimori, pero Keiko fue parte del gobierno a través del cargo honorífico que ocupó cuando fue primera dama por más de 5 años en el gobierno dictatorial, reitero, dictatorial, de Alberto Kenya Fujimori. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló. Buenas tardes. En primer lugar, para felicitar por esa programación que usted tiene, señor Gavancho. Es muy importante para hacer una reflexión a la población a lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que en esta primera vuelta hemos visto ya que tiene mayoría en el Congreso la señora Keiko. Y si permitimos que también ella entre al gobierno, va a ser un gobierno dictador. O sea, está en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Y van a querer hacer lo que les da la gana. Eso tenemos que evitar. Ya se cometió el error de algunos compatriotas han elegido, entonces ahora no podemos permitir pues que haga un gobierno dictador. Tiene el Congreso y va a tener el Poder Ejecutivo. Eso tenemos que evitar. Nada más, señor Gavancho. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y más de un peruano, estimados televidentes, tenemos, me incluyo, miedo de lo que va a pasar, ya que el Congreso de la República está siendo dominado. 68 parlamentarios de los 130 congresistas que integran el Poder Legislativo son de la Fuerza Popular, son de Keiko Fujimori, son fujimoristas. Es decir, que harán con el país lo que les da la gana. Es por ello que exhorto a la población peruana que abramos bien los ojos, los oídos, es que estemos dispuestos a luchar por la democracia del país. Ciertamente los congresistas electos ingresaron por democracia, pero no pueden hacer uso, maltrato o pisotear a la población peruana y principalmente a la población cusqueña. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Al respecto quería participar con mi opinión. Es lamentable lo que ha pasado ayer, valgan verdades, parece que los peruanos no tenemos memoria, ¿no? Mira, hoy día estamos viendo con pena que tienen 68 congresistas. Imaginemos que el 28, en la segunda vuelta salga Fujimori. O sea, va a tener el poder absoluto. Entonces, el pueblo está de acuerdo con que un gobierno con un poder absoluto gobierne, teniendo en cuenta de que su padre ha hecho lo que ha hecho, y gracias a lo que ha hecho Fujimori, su padre, ahora Keiko Fujimori es multimillonaria. Se dice que es una de las accionistas mayoritarias de Antamina, una de las grandes a nivel de Sudamérica. Se dice que es accionista
de Perú raíz. Y es más, tiene hoteles en todos lados. Es lo poco que se sabe. Ahora, para tener todo eso, ¿esta señora alguna vez ha trabajado? Ahora el esposo trabaja, el suegro preso, su padre preso. Señores, esta señora así va a ocupar este cargo de alta responsabilidad, señores. Es una pena. Para la segunda vuelta no nos queda más que apoyar al otro candidato que también es norteamericano. Es una pena, señores, que hayan llegado una japonesa y un norteamericano. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la última llamada telefónica, estimados televidentes, comentarles que el futuro del país depende del voto que emitamos el próximo 5 de junio, donde se llevará a cabo la elección de la segunda vuelta. Ya sabemos que va Keiko Fujimori por una parte y que va Pedro Pablo Kuczynski. La población tiene que analizar fríamente, pero no podemos olvidar, no podemos pecar de desmemoriados que sufrimos en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Una simple pregunta para Keiko Fujimori: ¿con qué se educó? ¿Con qué vive? ¿Con qué se mantiene? ¿Con qué paga su campaña electoral? Pregunta que la señora Keiko Fujimori no le responde absolutamente a nadie y que dejo que la población analice fríamente. Reitero, ¿con qué vive? ¿Con qué se educó? ¿Y con qué paga su campaña electoral? ¿No será por su posición el dinero del pueblo peruano? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Quería opinar al respecto con referencia a las elecciones de ayer, ¿no? He visto que en otro canal, también como en este canal, a veces no se mide con la misma vara, ¿no? O, por ejemplo, la realidad sobre, tanto se dice sobre el presidente Alberto Fujimori. Ustedes hablan la parte solamente negativa, pero a cambio de esa parte negativa que ustedes tratan de ver o mostrar, ustedes no dicen los logros que se ha tenido. Parece que se olvidan ustedes, por ejemplo, de que, por ejemplo, el Congreso, el 4 de abril del 92, se cerró con la aprobación de más del 84% de la ciudadanía, o no me van a dejar mentir, ¿no? Es uno de ellos. Ahora, el gobierno que él cogió fue la peor situación de nuestro país que ha vivido esa vez, y debemos ser hidalgos en decir a nuestros hijos. Yo hablo con 57 años que tengo ahorita, y yo y todos los de mi edad deberíamos decir a nuestros hijos cuál era la realidad en ese entonces, para poder orientar a nuestros hijos que son jóvenes, que a ellos los inculcan solamente la parte negativa, y hay que poner en el peso de la balanza ambos aspectos, tanto lo negativo como lo positivo, ¿no? Entonces también tenemos la hiperinflación. ¿Quién ha solucionado la hiperinflación? ¿Quién solucionó la guerra con el Ecuador? Entonces esas cosas también tenemos que ver, que ha habido errores, que ha habido abusos, que ha habido robo, que es cierto, pero ya no debemos caer en estar polarizando ambos extremos, ¿no? Debemos tratar de buscar la paz, y que algún vez gobernará de alguna forma, que gobierne bien, y nosotros debemos ser vigilantes, creo, al respecto, amigo. Eso es todo lo que yo he querido decir. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Respetamos su opinión, aunque no la compartimos, y quiero destacar lo que manifiesta el señor televidente, indicando que es cierto, como él dice, que se robó en el gobierno fujimorista. Vamos a elegir nuevamente a la hija del delincuente Alberto Fujimori, que con su secuaz Vladimiro Montesinos Torres dispusieron el dinero, para muestra un botón, de la caja de pensión militar policial, para en la salita del CIN entregarle a los periodistas, a las encuestadoras, a las vedettes, el dinero de estos jubilados del ejército y de la policía. Y vamos a elegir a Keiko Fujimori. Tenemos que recordar aquellos puntos que no se pueden volver a repetir. Cuando Montesinos compraba conciencias con el dinero del pueblo, cuando la hija o los hijos de Alberto Fujimori se educaron en las 4 universidades más caras del mundo. ¿Con qué dinero? ¿No será el dinero del pueblo? Estimados televidentes, aspecto que los jóvenes tienen que saber, y ciertamente los padres tienen una obligación y un compromiso: comentar
y hacer de conocimiento de su familia, especialmente los más jóvenes, qué pasó en el Perú la década pasada o desde el año 90 hasta el año 2001. ¿Tenemos contacto? Bueno, nos cortaron el contacto telefónico, esperemos que no se incomoden los amigos de Fuerza Popular. Aquí no estamos en contra de nadie porque como buen católico no puedo odiar a nadie, pero tampoco puedo tapar la realidad, tampoco puedo tapar el sol con un dedo. El fujimorismo le hizo mucho daño al país y eso no lo vamos a ocultar. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Estamos viendo que producir, es decir, tratar de explicarles a las personas en estas circunstancias las verdades de nuestro país, especialmente desde Fujimori a la fecha, lo único que hace es surte efecto más a favor de Fujimori. Estamos viendo los resultados de estas elecciones. Entonces tenemos que buscar otra metodología en la cual la gente entienda el valor de la democracia, el valor de tener una real historia del Perú, de cómo se manejan los presupuestos desde hace por lo menos 50 años, demostrar objetivamente cuáles fueron los resultados del gobierno de Alan García, de Fujimori, Toledo, y la gente pues sacará sus propias conclusiones, pero también al mismo tiempo enseñarles, porque en realidad el Perú no está manejado por el presidente, está manejado por otros intereses de transnacionales, de otros estados que están fuera del país, de nuestro Perú. Por ejemplo, simplemente recordarles que Fujimori estaba manejado por Vladimiro Montesinos, y Vladimiro Montesinos, que era doble agente secreto de la CIA, también era manejado por el exterior. Por eso es que él trajo este plan del shock económico, porque era la única solución al desastre económico que habíamos tenido los años anteriores. Entonces, tampoco hay que decir que fue Fujimori el que nos salvó, ya se sabía cuál era la fórmula, que también ya nos había ofrecido Vargas Llosa, pero aquí está la cuestión de que se paga a las personas para que cambien su mentalidad, para que voten a favor de algo. Entonces, yo pienso que en este momento, a los candidatos al Congreso, que no van a representarnos lamentablemente, muchos de ellos, deben hacer una fuerza, y hacer una fuerza que sea opositora a la FDTC, porque de ahí viene el problema, especialmente para los cusqueños, porque ¿por qué, señor, desde hace 10 años no hay justicia? No se investiga todo el latrocinio que está habiendo en el gobierno regional y en todas las alcaldías. ¿Por qué no se pone tras las rejas a estas autoridades, inclusive a jueces y fiscales que están encubriendo esto? Entonces, yo pienso que debemos unirnos los cusqueños, los peruanos, hacer una sola fuerza, pero no dejarlo en manos de la FDTC, porque hemos visto cómo se han coludido con la corrupción, y por eso que no han habido marchas en contra de eso, ni tampoco los 5 nacionalistas, incluida la señora Verónica, han fiscalizado. Entonces, esta vez no me siento contenta por los congresistas que están saliendo, porque supuestamente van a salir 3 de Verónica que son del nacionalismo. Al único que salvo es al señor, al número 1, al señor Rosas. A los otros 2, sinvergüenzas nacionalistas. Ahora, de repente el señor Benítez y el señor Luisar. Ese es el Congreso que hemos obtenido por tener odios, por hacerle caso a la señora Verónica y a muchos periodistas que se dicen de izquierda. A eso nos llevan. Pero hay que rescatar, pues, de que vemos gente que no estamos contentos con la mentira, y pedirles a estos congresistas, candidatos, a hacer una fuerza para exigir fiscalización, para exigir justicia, porque si no va a haber justicia a los ladrones que están robando hasta ahora y nos están mintiendo, vamos a seguir en lo mismo. Si va a haber este ejemplo de que va a haber cárcel real para esos sinvergüenzas, le aseguro que los próximos gobiernos van a ser mucho mejores, porque tampoco digan que no hay presupuesto. Hay presupuesto, pero se está quedando en pocos bolsillos de malas autoridades que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y también nosotros quisiéramos conocer cuál es la postura de ambos candidatos que están ya prácticamente en la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y PPK. ¿Qué van a hacer por el Cusco? ¿O es que simplemente se van a abocar a la capital de la República y otras regiones y van a dejar de lado al Cusco imperial? El Cusco, la capital histórica de América, la capital histórica del Perú, merece una especial atención por parte de ambos candidatos, Keiko y PPK. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. Yo también soy una persona ya de cierta edad y he vivido el gobierno de Fujimori. Realmente es vergonzoso todo lo que hemos vivido en esa época. Se han comprado los diarios escritos y hablados, nos han metido un montón de información chicha y no nos han dado un tratamiento de gente pensante. Se ha llevado a la corrupción a niveles horrorosos y no podemos olvidar esa situación los que ya tenemos mi edad. Eso sería todo, gracias. Evidente por su gentil e inteligente sintonía, pero primordialmente por el aporte que nos da la televidente, por su alcance. En el tiempo de Fujimori, los diarios chicha, aquellos diarios que se vendieron a Vladimiro Montesinos, y no nos vamos a chupar el dedo, disculpen, estimados televidentes, por el término que acabo de utilizar, al pensar que Fujimori no conocía lo que Vladimiro Montesinos Torres hacía con nuestro dinero, el dinero del Perú, para comprar diarios chichas y para seguir robando y saqueando un país que tenía tanta pobreza y que sigue teniendo pobreza. Así que la decisión es de la población cusqueña, que el próximo, de la población peruana también obviamente, que el próximo domingo 5 de junio tiene que decidir. No estamos direccionando el voto, pero tampoco, y soy enfático en ello, vamos a negar los episodios trágicos y de corrupción que vivimos en la dictadura de Alberto Kenya Fujimori. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Disculpe por su prestigioso canal. Disculpe, ahora quisiera comentar al resto de las elecciones, ya que las elecciones se ha dado el día de ayer, gane quien gane. Ahora tenemos dos candidatos. Delante escuché por un canal en Lima de que los dos candidatos, la diferencia está solamente en el símbolo, porque es el mismo candidato. Si gana PPK, la mayoría de congresistas tiene Keiko Fujimori, igualito va a ser manejado. Si gana la Keiko, igual va a ser, porque es el mismo. Un señor ha dicho de Lima, la misma chola con diferentes poderes. Entonces, ahora, usted dice, hay que organizarnos. El pueblo está abocado en trabajar por los bajos sueldos, por el número de hijos, educación, salud, otras cosas, a veces puede estar ocupado. Si hablamos de organización, también no estamos para organizarnos, no sé qué vamos a hacer, porque solamente a veces nos organizamos cuando hay cargos, fiestas, Semana Santa, Señor de Huanca, Coyorite, ahí sí somos organizados, ahí sí somos puntuales, porque hay comida gratis, se baila gratis, discúlpame, se chupa gratis, pero en este caso de eventos, a veces no nos organizamos. Muchos paros se ha visto, unos acatamos el paro, otros trabajando. Y así, no sé cómo ven ustedes también la forma de poder sobresalir de esa situación política que tenemos acá en el Cusco. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y más de uno, definitivamente, estimados televidentes, no está de acuerdo ni con el triunfo aparente de Keiko Fujimori y el triunfo de PPK, pero por la institucionalidad del país. Indefectiblemente tenemos que elegir entre uno de ellos. Y este programa, nuevamente recalco, se compromete a decir la realidad de ambos candidatos. El día de hoy estamos tratando la corrupción que se vivió en la gestión trágica y dramática de Alberto Fujimori. ¿Qué tiene que ver con Keiko? Mucho. En principio, su padre. Segundo, ella fue del gobierno cuando ocupó el cargo de primera dama y hasta el momento no tenemos respuestas con qué se educó, con qué paga su campaña y con qué vive Keiko Fujimori. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gracias por el minuto que me está concediendo. Realmente es una encrucijada, porque lo poco que queda al Perú lo terminarán rematando. Así como lo han regalado a nuestras empresas en el año 90, prácticamente nos van a terminar de vender. Y el pueblo, como siempre, pobre, no avanza. Vamos a ver desfilar grandes transnacionales acá llenándose de dinero, mientras el pueblo pobre. Por eso realmente tanto PPK como Keiko Kema Sofía es la misma cosa. No sé, hay que el Señor nos agarre confesados. Gracias.
Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y curiosa la palabra que acaba de utilizar el televidente, una encrucijada en la que nos encontramos todos los peruanos, pero tenemos que analizar, resta menos de 2 meses para el próximo domingo 5 de junio, donde definiremos indefectiblemente o Keiko o PPK, pero tenemos que elegir por la gobernabilidad del país, tomando muy en cuenta que 68 parlamentarios de los 130 le pertenecen al fujimorismo. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Y para mí en estas elecciones han ganado las 2 mejores listas, las que tenían un mejor plan de gobierno, todo. ¿Qué nos hubiéramos hecho con un gobierno de Vero, que conocemos cómo es su actitud, incluso su comportamiento personal, su grado familiar, que Millones tiene 4 parejas, la última es Verónica Mendoza? ¿Cómo hubiéramos estado? Dios nos ha iluminado en estas elecciones. Muy amable, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Yo debo confesar públicamente, estimados televidentes, que me siento tranquilo de que Verónica Mendoza, y lo digo públicamente, no haya llegado a la segunda vuelta porque tenía muchas vinculaciones con el terrorismo, y lo tenemos que decir con su nombre completo. Así que a meditar, PPK o Keiko Sofía Fujimori, ¿qué sería? Si gana Keiko, ya tiene el Congreso, tiene más de la mitad del Congreso. Si es presidenta electa del país, ¿qué harían los fujimoristas teniendo 2 de los 3 poderes del país? Analícenlo, estimados televidentes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Respecto a lo que dice usted de la encrucijada en la que se encuentran todos los peruanos, el Perú vive en una democracia y si usted se ha dado cuenta en los porcentajes que apoyan a Keiko, hay que respetar que es un porcentaje cerca al 40%. Entonces la encrucijada no es de todo el Perú, es de la parte sur del Perú, que representa Cusco, Puno, y es respetable. Pero así como se respeta la democracia, se tiene que respetar que el porcentaje es mayor, ¿no? Con el respeto que usted se merece, hay que tener unas opiniones un poco más equilibradas y no direccionar el voto como lo está haciendo usted, señor. Eso es todo. Gracias, señor televidente. Obviamente estimamos, espero no equivocarme, que el que nos llamó es parte del partido de Keiko Fujimori, y lo hemos dicho al inicio del programa acá, no vamos a prohibir que llamen las personas de Keiko Fujimori, pueden llamar abiertamente, solamente que respeto, tolerancia como base de la democracia. La pregunta es, ¿en el gobierno de Fujimori tuvimos democracia? ¿O no había ni siquiera libertad en los medios de comunicación? Y es que no tenemos temor por el trabajo que ocupamos o el desempeño que cumplimos en la sociedad, pero el pueblo tiene derecho a la información y ningún gobierno dictatorial, por más porcentaje que tenga, va a pisotear los intereses de un país que tiene memoria, o al menos debe empezar a tener memoria. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da para expresar respecto a las elecciones del día de ayer. Y bueno, yo pienso que los peruanos tenemos que ser conscientes en que tenemos 2 alternativas. Si bien es cierto, ambos son candidatos que han elevado con mayoría de votos, es la voluntad del pueblo, pero esa voluntad del pueblo se tiene que respetar. Dentro de ello, lo que yo quisiera, y le asisto a mi pregunta a los candidatos, es lo siguiente, que tenemos que preocuparnos en la educación. La base es la educación, porque no podemos seguir continuando con esa educación virreinal que tenemos hasta el momento. Y tanto Keiko como PPK debe pensar en eso, que la educación es la base del desarrollo de la sociedad. Y ahora, si cambiamos toda esta situación de la educación, yo creo que vamos a estar en mejores condiciones. Ya no vamos a tener elecciones como lo han pasado ayer. Lamentablemente ayer la expresión del pueblo es justamente la ignorancia que el pueblo peruano sufre a falta de educación. Muchísimas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y para el día de mañana, como compromiso de parte de su servidor Gilmar Gavancho Valenzuela, estimados televidentes, traeremos el plan de gobierno de Keiko Fujimori y el plan de gobierno de PPK, a ver qué es lo que plantean para que la población tome conocimiento de cuáles son las propuestas de los 2 candidatos que indefectiblemente y están en segunda vuelta electoral. Solo esperamos que Verónica Mendoza y los agremiados de esta participación política no estén llorando, no se estén lamentando, porque así es la democracia, es el respeto de la voluntad de la mayoría con mucha consideración a la minoría, pero finalmente, como todos lo manifiestan, cada país, cada comunidad tiene los gobernantes que eligen.
Así que los peruanos hoy no nos podemos lamentar, tenemos que entender que si Keiko está en el primer lugar y en el segundo PPK, es la voluntad que se tiene que respetar. Eso es democracia, estimados televidentes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Buenas tardes. Se cortó el contacto telefónico, al parecer por detalles técnicos. Esperamos recuperar prontamente el contacto telefónico para seguir participando, estimados televidentes, un día después del domingo 10 de abril, un día bastante esperado por los más de 23 millones de peruanos que emitimos nuestro voto. Muchos apostaron por diferentes propuestas, pero el hecho es de que dos llegaron a este tramo final, a este tramo donde tenemos que empezar a meditar, a reflexionar y a pensar a quién vamos a apoyar el próximo domingo 5 de junio del presente año para que alcance la presidencia de la República. Como comentamos hace bastante tiempo, Keiko Fujimori puede distar desde el mismo punto que es otra persona de su padre, pero tuvo vinculaciones con el gobierno más corrupto que tuvo el país, o es mentira. Yo invito públicamente a que nos llamen y que desmientan que en el gobierno fujimorista se dio el peor capítulo de corrupción de la historia del Perú, el capítulo de los crímenes contra la humanidad, cuando mataron a los estudiantes de Barrios Altos y La Cantuta, cuando cometieron tantos errores que no podemos olvidar, distinguidos televidentes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El gran Mahatma Gandhi dice, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Y nosotros diríamos, si hay un corrupto ladrón en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y es bastante fuerte el comentario que acaba de manifestar la televidente, pero dice mucho de la realidad. ¿Quiénes habrán votado por Keiko Fujimori? Será gente que realmente, y con todo respeto lo digo, analiza y piensa el futuro del país, o piensa la coyuntura de un puesto de trabajo, una oportunidad, ser sirvientes, una actitud servil frente a la candidata Keiko Fujimori, o votaron por convicción. Pregunta que deben tener la respuesta aquellos que le dieron más de 30 y tantos % a Keiko Fujimori y Bushi. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sobre el comentario sobre eso, la gente no piensa, creo, porque no sabe lo que ha hecho el fujimorismo en los años 90, todo eso, y el PPK que hizo también en su gobierno de Belaunde. No se sabe que el PPK escapó hacia el Ecuador en un carro. Ese sería mi comentario. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y ciertamente el señor Pedro Pablo Kuczynski también tuvo algunas cosas nefastas en el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry de Acción Popular cuando fue ministro de Estado. Y hasta el momento no hay respuestas claras sobre el dinero que presumiblemente le dio una empresa petroquímica o una empresa dedicada a la actividad minera o química cuando llegó al Perú y quiso ver qué factibilidad había con el proyecto del gas de Camisea. Así que aquí, por si acaso, no estamos ni comprometidos ni con Keiko, o apodada la China en las redes sociales, ni con el gringo o PPK. Aquí estamos por la gobernabilidad del país. Es por ello que pedimos a la población y exhorto públicamente a aquellos que nos sintonizan que mediten. El voto viciado, el voto en blanco no va a favorecer la situación. Sí o sí tenemos que elegir entre uno de estos dos candidatos que finalmente fueron elegidos por la voluntad del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escuchamos. Amigo, yo respeto mucho su opinión, pero también tiene que respetar mucho la opinión de los televidentes. Es muy respetable suyo. Pero vayamos a lo que vivíamos antes. Mucho terrorismo, mucha crueldad, asesinatos. El Perú está en bancarrota. No soy fujimorista, ni tampoco ni de Keiko, pero hay que ser bien agradecidos y no criticar de esa forma. Es todo, amigo. Gracias.
Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y no podemos olvidar que en el gobierno de Alberto Fujimori se erradicó el terrorismo del país. Les pregunto, distinguidos televidentes, ¿no era la obligación del presidente de la República entonces desterrar a los terroristas? ¿O nos hizo un gran favor? ¿O es un héroe nacional el señor Alberto Fujimori? Porque si sería héroe, yo me pregunto por qué está en una cárcel de máxima seguridad en Lima. ¿No existe justicia en el país? ¿No existe organismos internacionales que ya debieron pedir su liberación? Por algo pasan las cosas y por algo Fujimori se encuentra bien guardadito en una prisión de alta seguridad. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Se cortó el contacto telefónico, esperamos nuevamente que este problema técnico se pueda recuperar. Y continuando, estimados televidentes, no es que ninguneemos o que denostemos o que hablemos mal de Alberto Fujimori, pero era su compromiso, es la obligación como mandatario de librarnos del terrorismo. No hizo gran cosa y al final ni siquiera fue Fujimori, sino nuestros héroes de la Policía Nacional del Perú, los héroes del ejército, aquellos que murieron, que dejaron hijos huérfanos, por darnos bienestar en el país. Así que tampoco, señores fujimoristas, pretendan sacar algún tipo de ventaja por el aspecto del terrorismo. Reitero que aquí no estamos contra la señora Keiko Fujimori ni contra PPK, pero vamos a decir las cosas de cada candidato. Es por ello que recalco que el día de mañana le daremos lectura a la propuesta de cada uno de estos candidatos, a ver qué proponen por el Cusco, ya que el Cusco tiene que saber lo que plantean dichos candidatos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. También para decirle, digamos, de que como una señora le llamó hace 3, 4 llamadas atrás, de que de repente los antifujimoristas ya cambien de estrategia para que puedan tener, digamos, efecto en sus críticas, porque son 15 años que vienen diciéndole que se ha educado con la plata del pueblo, 15 años que han dicho que se han llevado plata en maletas, lingotes de oro, 15 años que paran buscando de repente cuentas en todo el mundo y nunca han encontrado. Entonces, para algunos sí ha sido un dictador, pero para algunos ha sido un héroe, así como lo que usted estaba diciendo. Entonces, 40% de votación no es por algo negativo, es por algo positivo. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente hay diferentes propuestas y planteamientos en torno a la candidatura de Keiko Fujimori, pero mucho se habla del padre. Yo aprendí hace mucho tiempo y me enseñaron que uno debe bailar con su propio pañuelo. ¿Keiko Fujimori sacó los votos que tiene por ella misma o será por su apellido Fujimori? ¿Qué tal si sería Keiko Mendoza? ¿Creen que hubiera llegado al lugar que llegó, estimados televidentes? ¿Qué tanto de aprobación tiene realmente Keiko Fujimori? ¿O es por el apellido? Reitero, Fujimori, que llegó al primer lugar ya de cara a esta segunda vuelta electoral. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo también quería dar mi opinión a la gente que ha votado por Keiko, hacerles recordar que Sendero Luminoso no ha sido derrotado por el gobierno. Fujimori no ha ido a pelear, no ha ido, sino las rondas políticas, los policías, los militares son los que han sufrido eso. Y no pueden decir de que Fujimori ha hecho eso. Otra cosa, de que han votado a bastantes servidores públicos, ¿para qué? Para que metan a otra gente de su partido. ¿De qué moral vamos a hablar? ¿De qué nos ha salvado? ¿De qué cosa nos ha salvado? Peor, nos ha hundido a otros, ha vendido empresas, o sea, un gobierno desastroso, y cómo la gente ignorante nomás ha votado por él. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Yo quiero poner nuevamente en consideración que en la época del terrorismo, en los años 92, 93 y 94, cuando erradicamos el terrorismo en el país, ¿quiénes fueron los grandes socios para eliminar el terrorismo? La policía, el ejército, las rondas campesinas y todo aquel peruano que amaba el bienestar del Perú.
El hecho de que Fujimori esté en el gobierno no hace que le atribuyan tantas distinciones y momento, pero el candidato no es Alberto Fujimori, la candidata es la hijita que se educó en una universidad bien cara, ¿con el dinero de quién? No será del pueblo, como presunción. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor, mire, yo voy a hacer un llamado a todos los paisanos de que no podemos estar faltándonos de respeto de esta forma, insultando. Hay una señora que me antecedió, ignorante. ¿Qué ignorantes? ¿A qué ignorante se refiere esta señora? Más bien, señor, preocupémonos por los congresistas a quienes hemos elegido. Nosotros, ellos cuando tienen que trabajar por el Cusco, ¿quiénes son esos congresistas que hemos elegido? Igualito que en la época de Ollanta hemos elegido a personas incapaces. No sé, ahora por la señora Verónica, ¿qué congresistas nos representan? Apenas conocemos al señor Benicio Ríos y al señor Boluarte. El resto, no sé qué trayectoria tendrán. De ellos hay que preocuparnos a ver si van a trabajar por el Cusco o no. Y no estar insultándonos entre nosotros. Hay que tener un poquito de respeto por ese 21% que ha sacado la señora Keiko, por ese 9% que ha sacado el señor PPK y por ese 9% también que ha sacado el señor Barnechea. Hay que tener respeto, señor. Basta de estar sembrando odio simplemente entre nosotros. Nada más, señor. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Aquí permitimos que todos puedan participar, obviamente, si nos enmarcamos en el respeto mutuo que debe haber entre los televidentes y quien les habla también, y la tolerancia como base de la democracia. Nuevamente surge un interrogante. Si gana Keiko Fujimori, ¿tendremos democracia? ¿Realmente tendremos democracia? Ya tiene la mitad del Parlamento en sus manos. 68 congresistas de los 130 son de la Fuerza Popular, dirigida por Keiko Fujimori. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Un par de observaciones. Respecto a la educación del hijo de un presidente, es obvio que un presidente va a buscar educar a su hijo en una institución educativa un poco mejor, sea en el extranjero o sea un colegio hasta con docentes particulares. Yo le pregunto, ¿usted cree que los hijos de Ollanta, de Toledo, de Alan García han estudiado en un colegio nacional? Sin ir lejos, ¿usted cree que los hijos del alcalde del Cusco los va a mandar a Ciencias o a Garcilaso? Es con la plata del pueblo que los educa en mejores colegios. Usted no va a pensar que el hijo de un presidente debe estar en una universidad nacional. En ninguna parte se da. En el Perú no se ha dado, que yo sepa. Otro aspecto que quería opinar. Respecto a los congresistas, si nosotros hacemos un poco de memoria, hace 5 años, por ese pensamiento de odio a Fujimori u a otros partidos, se ha elegido 5 congresistas por un voto de arrastre. Ni siquiera se ha conocido esos 5 congresistas que no han hecho nada por el Cusco. Entre esos 5 congresistas ha estado la señora Verónica Mendoza, que no ha hecho nada por el Cusco. ¿Por qué Huancavelica, Junín, otras ciudades tienen un mayor porcentaje a Verónica Mendoza y Cusco no, que es su ciudad natal? Porque la gente Cusco se ha dado cuenta que como congresista la señora Verónica Mendoza no ha hecho nada por Cusco. Es algo evidente. Eso sería todo, señor periodista. Muy buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y decirle al televidente, ya que ante una pregunta eminentemente debe haber unas respuestas. Indudablemente todos buscamos el bienestar de nuestra familia y buscamos que se capaciten mejor, pero Alberto Fujimori, cuando era presidente del Perú, no cobraba un sueldo que superaba los 30.000 nuevos soles. ¿Y cuánto costó la educación de sus 4 hijos en las 4 universidades más caras del planeta Tierra? Algo que simplemente le quiero comentar al televidente que acaba de llamarnos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, se ha consumado lo que realmente era la pretensión del Jurado Nacional de Elecciones, de América Televisión, del Grupo Comercio. Ese era su anhelo. Le cuento que anoche, porque tengo un pariente que trabaja en una de esas entidades, han amanecido festejando en Canal N y en radioprogramas. ¿Qué han festejado? Han festejado por lo que ha ganado la corrupción, o sea, más de lo mismo. Muy bien, pues. O sea,
discúlpenme, los que me han antecedido, los que hablan de Fujimori, bueno, en fin, la definición es la siguiente. Esa gente lo único es chamba por 5 años y robar de alguna manera como lo que se puede robar como que se ha robado con Fujimori. Eso es todo. No es que piensen en el Perú, no es que esto, no. Es un trabajito por 5 años ¿ya? Y robar lo más posible, porque eso, la impunidad va a ser así para la gente que robe con Fujimori. Con Pepe que digo la misma cosa el señor Gavancho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país abandonado, de un país totalmente, dicen, ha sacado casi el 40%. Muy bien, pues el 40%, porque esa gente ya sabe cómo hay que hacer dinero en el Perú, cómo hay que buscar el bienestar, sin trabajar, solamente robando, no hay otra palabra. Entonces, viva el Perú y viva realmente lo que es la corrupción. Eso es. Y no le digo por qué, porque es otra cosa más. ¿Por qué? Porque en el fondo es eso. ¿Cuándo vamos a pensar en el Perú? Nunca, porque esta gente jamás está pensando en Perú. Porque no es del Perú. No puede sentir algo que no es del Perú. Si de la educación de la mencionada, usted dice que los presidentes todos han educado siempre en un colegio particular. Por supuesto, discúlpenme a ese Ken y a la Fujimori, por más que le pongan a hacer en la mejor universidad del mundo, son asnos, discúlpenme, no son otra cosa. Que si no demostraría pues el profesionalismo que tenga. Solamente lo que se han metido es a robar. Ahora, vive el Perú, ¿por qué podemos robar 5 años, robar y esquivarlo todo? Y acuérdense, ojalá estemos vivos para decir qué cosa es lo que estamos vaticinando para nuestro país. No es una cosa buena, sino totalmente malo. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Más de un cusqueño, más de un peruano se siente indignado por el fallo que tenemos del Jurado Nacional de Elecciones, casi ante el 80%, o de la OMPE, me corrijo, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, que casi al 80% ya manifiestan que Keiko Fujimori ocupa el primer lugar, seguido de PPK en el segundo lugar, que el próximo 5 de junio se debatirán la presidencia de la República. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, en principio agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con la voz de un joven, Gilmar Gavancho Valenzuela, que pretende que se conozcan las cosas que obviamente, y disculpen la reiterancia, tienen que ser de conocimiento público. Aspectos como la historia de Keiko Fujimori, de su padre, el preso Alberto Fujimori, también la historia de Pedro Pablo Kuczynski. Reiterarles que para el día de mañana tendremos la hoja de trabajo, la promesa y el plan de gobierno de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta electoral en pos de alcanzar la presidencia de la República. Como comentario final, pedirle a la población cusqueña principalmente que analicen qué es lo que han hecho Keiko Fujimori en algún momento o PPK por el Cusco, qué pretenden hacer por el Cusco, y si no hacen nada, creo que la respuesta cae por su propio peso. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares, mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucha salud para cualquier tipo de actividad, mucho trabajo para la gente decente, no para aquellos que se vendieron, y al que lo entienda o al que le caiga el guante, ya sabrán lo que le toca, por un puesto de trabajo. Esperemos que la población medite. Y por último, también, estimados televidentes, pedirles cortésmente que ustedes analicen quién objetivamente trabaja por el Cusco y quiénes se hacen de la vista gorda. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.